Hola, bendiciones a todos. Mi nombre es Diana Naidelin y les doy la bienvenida a esta comunidad llamada Transformándonos. Hoy les traigo un resumen sobre lo que es cómo mejorar mi relación conmigo mismo, que ha sido una de las 4 clases del curso de cómo mejorar en todos los aspectos de mi vida que hemos tenido ya en mediados de julio. Entonces, como yo les he prometido, he hecho un pequeño resumen de lo que ha sido esta clase y por lo tanto vamos a tratar un poco sobre cuál ha sido la herramienta o cuál es más bien la herramienta más poderosa que yo tengo para mejorar de manera intrapersonal. Vamos a tratar también sobre lo que es el ser, sobre los componentes del ser, por lo tanto vamos a hablar un poco de lo que es el lenguaje, las emociones, la corporalidad y finalmente pues vamos a abocarnos a un autoanálisis que nos permita aplicar esta herramienta poderosa que la vamos a conocer otra vez en esta clase, y cómo podemos aplicarla en nuestra vida. Muy bien, ahora sí, dándoles la bienvenida, quiero empezar con esta hermosa frase de Julio Verne. El viaje más maravilloso no es al centro de la Tierra ni a los confines del universo, sino es al fondo de uno mismo. Y es que todos los que hemos adoptado el coaching como estilo de vida, algunos como cultura, pues saben que el proceso de transformación ha sido el mejor regalo que hemos podido recibir, ya que ha cambiado absolutamente todos los aspectos de nuestra vida y es cuando más hemos podido conocernos, hacer como un viaje hacia nosotros mismos, un viaje de introspección para poder conocernos realmente como somos y aceptarnos como seres que aprendemos durante toda la vida. Aprendemos desde que nacemos, aprendemos a nacer, aprendemos hasta que morimos, aprendemos a morir, porque díganme, ¿quién nace sabiendo morirse? ¿Quién nace sabiendo enamorarse? ¿Quién nace sabiendo caminar? Nadie, ¿verdad? Entonces, la vida es un constante aprendizaje. Es por eso que todos los que adoptamos el coaching como un estilo de vida, estamos enamorados de este proceso de aprendizaje, de este proceso de transformación que nos permite conocernos, identificarnos, reconocernos, valorarnos y sobre todo aprovechar cómo somos, ya que somos la máquina más perfecta, eh, el ser más perfecto que Dios ha creado, ¿no? Por tanto, esa perfección, pues no tiene límites, ¿no? No tiene límites. Entonces, eso es lo que yo te voy a incitar antes de empezar. Si uno quiere tener una relación bien con uno mismo, pues tiene que empezar a conocerse a uno mismo, comprometerse con uno mismo y sobre todo aceptarse y mejorar desde esa aceptación, desde el perdón, desde el amor. Y bueno, pues después todo lo demás viene por añadidura, como dice la palabra. Bien. Empecemos entonces. Cada que hablemos de coaching, pues la primera palabra que debe venirnos a la mente es autorreflexión, porque eso es lo que nosotros queremos con los procesos de transformación. Empiezan por un autoanálisis, una autorreflexión de nosotros mismos, de adentro hacia afuera. No podemos mejorar lo que está afuera sin haber primero mirado hacia adentro. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo es mi realidad actual? ¿Qué problemática es la que me está disgustando, me está molestando y quiero cambiar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces, mirando hacia adentro voy a poder cambiar lo que está afuera. Es decir, cambio yo y cambia todo afuera, ¿ya? Por lo tanto, vamos a empezar con un autoanálisis, y vamos a empezar a preguntarnos si estoy consciente de lo que yo estoy pensando de mí mismo. Tengo conciencia de mis pensamientos sobre mí mismo, qué es lo que yo pienso de mí,
si pienso que tal vez no puedo hacerlo o que estoy muy gordito o muy calvito, o muy bajito o que no me gusta como soy, tengo pensamientos negativos de mí o tengo pensamientos positivos o incluso tengo pensamientos suicidas, no sé, pero estoy consciente de qué estoy pensando de mí mismo. Después, estoy consciente de mis emociones, consciente de que me enoja, que me pone feliz, que me frustra, que me decepciona, em, qué cosas me motivan, qué recursos emocionales tengo y cómo puedo utilizarlos a mi favor. También debo preguntarme si estoy consciente de mi lenguaje, de qué generalmente me estoy diciendo a mí mismo todo el día. Por ejemplo, si la mayor parte del día me estoy diciendo que soy un tonto, que no puedo, entonces cómo esto puede repercutir en mis emociones, puesto que tanto los pensamientos, las emociones, el lenguaje repercuten, ¿no? Causan una reacción. Si yo me digo que soy un tonto, ¿cómo me voy a sentir? Si yo tengo pensamientos negativos de mí mismo, ¿cómo me voy a sentir? Entonces, vayamos viendo si soy consciente de lo que me estoy diciendo a mí mismo, cómo me estoy tratando con mi lenguaje a mí mismo. También voy a empezar a preguntarme si estoy consciente de lo que mi cuerpo me comunica. Porque mi cuerpo no solamente es esa masa, esta materia que está aquí afuera, física, que me permite conectarme con los demás, sino que es todo un mecanismo de comunicación. ¿Ya? Si tienes algún dolor, por ejemplo, en el cuello o te arden los ojos cuando estás mucho tiempo en la computadora, es que tus ojos que te están comunicando y tu cuello, que ya pues estás mucho tiempo en una sola posición, que ya has trabajado tal vez mucho, que has estado mucho tiempo ahí y entonces como que te está mandando un mensaje de descanso, 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 ¿no? Entonces, todo, absolutamente todas las sensaciones que tu cuerpo te da, pues está comunicándote algo, ¿no? Y depende de nosotros si estamos conscientes de que si lo estamos escuchando o no. Entonces vamos a hacernos estas pequeñas preguntitas para iniciar. Vamos a hacer un pequeño autoanálisis, un pequeño autodiagnóstico antes de empezar. Y luego ya al finalizar el curso, puedes volverte a preguntar esto para ver si el curso o en sí esta clase te ha ayudado a mejorar, a mejorar o elevar un poco tu conciencia de qué es lo que estás pensando de ti o estar más consciente de tus emociones, de tu lenguaje y de tu corporalidad. Ahora sí, empezamos de lleno a todo lo que es el contenido. Primero quiero recordarles que el coaching apunta hacia una transformación del ser. Y cuando hablamos del ser, pues debemos explicarlo, explicar de qué se trata. Y para entender un poco mejor lo que es el ser, pues todos vayamos a representarnos mediante esa figura de esa persona. Y ya que todos somos una persona, esta persona pues está compuesta de elementos, ¿no? Esa figurita que tú ves ahí a la pantalla que te representa, pues está compuesta de elementos. Y estos elementos son sus pensamientos, su lenguaje, sus emociones, sus creencias o su vida espiritual y su corporalidad, ¿ya? Entonces, estos 5 componentes son parte del ser, son parte de esa persona y es lo que le hace único, irrepetible e inigualable, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que piensa Diana o cómo se emociona Diana o el cuerpo de Diana no es igual pues al cuerpo de su mamá, de su papá, de su tío, de su amigo, del vecino.
Entonces, todos, absolutamente todos, estamos compuestos por estos elementos, ¿ya? Estos elementos componen al ser. Pero nadie va a tener el mismo ser que nosotros, ¿no? Puesto de que nuestros elementos son las características de nuestros elementos son variados, ¿ya? Pero entonces tengamos en cuenta de que cuando hablamos de ser, nos referimos a un conjunto de elementos que nos hacen ser únicos, que nos hacen ser distintos, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, era importante poner este preámbulo porque la herramienta que voy a enseñarles hoy día está conectada con el ser, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya puedo decirles cuál es la herramienta más poderosa que va a permitirles mejorar su relación intrapersonal. Y esta herramienta es la coherencia ontológica. ¿Y qué es la coherencia ontológica? ¿Qué es? ¿Con qué se come? Bien, la coherencia ontológica no es más que la armonía que debe haber entre los elementos del ser. El ser funciona como un sistema y la coherencia apunta a que en este sistema haya pues congruencia. Para entender mejor les he traído esta herramienta, esta imagen de estos rodamientos, más bien diré. Si ustedes se fijan en estos rodamientos hay dientes, ¿verdad? Y los rodamientos cuando funcionan dentro del sistema pues dan vueltas, no están estáticos, ¿verdad? Dan vueltas. Y cuando dan vueltas, pues los dientes que tienen se van conectando con los otros dientes y así van girando en armonía. Pero ahora imagínense que en el conjunto de rodamientos que hay en el sistema, pues hay rodamientos que tengan dientes más gruesos o más largos o más grandes o más pequeños. Es decir, que hay rodamientos de diferentes dientes, ¿ya? Imagínense qué va a pasar cuando estos rodamientos estén en acción. Pues lo que va a pasar es que no van a lograr armonizar, no van a lograr rodar en armonía, ¿no? Porque los dientes son diferentes, por lo tanto va a haber como una inestabilidad entre ellos, ¿ya? Eso es precisamente lo que no debe pasar si quieres tener una buena relación contigo mismo. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando no hay coherencia, no hay coherencia ontológica en tu ser, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? Ya habíamos visto que el ser se compone de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que hacemos. ¿Y cuando no hay coherencia? Cuando, por ejemplo, decimos algo, pero estamos pensando otra cosa. O cuando sentimos algo y hacemos otra cosa. Ya no hay coherencia entre los elementos de nuestro ser. Entonces, por eso es que esta herramienta es súper poderosa. ¿Por qué? Porque primero nos ayuda a conocer cuáles son los elementos de mi ser, cómo se comunican entre ellos y cómo puedo hacer que entre ellos haya armonía. Y una vez de que haya armonía, va a pasar lo mismo que está pasando en esa imagen, pues todo va a empezar a funcionar bien dentro del sistema y automáticamente las cosas van a mejorar. ¿Ya? Y recuerden que esta mejora va de adentro hacia afuera. Toda la mejora que va a haber adentro se va a reflejar hacia afuera. Muy bien, pero no, si hasta ahorita no está muy bien explicado, no te preocupes, que para entender mejor lo que es la coherencia, yo he traído por eso los elementos del ser y los vamos a explicar
de qué se tratan y al final vamos a volver a hacer una síntesis de lo que es la coherencia. Entonces yo les decía que para entender lo que es la coherencia, primero vamos a tener que entender cuáles son los elementos que permiten la coherencia. Y como primer elemento tenemos al lenguaje, ¿ya? Un elemento del ser que nos compone, pues es el lenguaje. Y dentro del coaching identificamos que el lenguaje puede dividirse en dos: el lenguaje descriptivo y el lenguaje generativo. El lenguaje descriptivo es ese lenguaje en el cual no estoy creando nada. Simplemente estoy describiendo o identificando al mundo tal cual es. Por ejemplo, cuando tú te encuentras con un amigo y le preguntas, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué novedades en tu trabajo? Y él te va a empezar a describir cómo está en su trabajo, ¿no? Mi trabajo es así, es así, te pasa esto, mi jefe es así, mis compañeros son así. Simplemente está brindando una descripción del mundo, de esa situación, tal como él lo conoce. Y por otro lado tenemos el lenguaje generativo, que es cuando ya no hablo del mundo tal cual lo conozco, sino que ya es un lenguaje en el cual yo empiezo a generar, en el que empiezo a crear realidad. Y es donde se encuentra mi poder de transformación. Eso quiere decir que con este lenguaje yo creo nuevas realidades, como dice ahí. En el lenguaje generativo podemos identificar dos cosas. La primera, todo el tiempo nosotros estamos generando algo, ya sea positivo o sea negativo. Si yo, por ejemplo, le digo a un niño pequeño que es un tonto, que no puede, que nunca lo va a lograr, que deje de soñar, que sea más realista, que la vida no es así como él piensa, que, que ya deje esos sueños de niño. Si yo le digo todo esto a un niño constantemente, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a generar? ¿Qué realidad creen que voy a crear? Pues voy a hacer que ese niño primero se frustre, se enoje, incluso con él mismo por sus sueños, que sienta miedo, que sienta inseguridad. Entonces, están viendo cómo con mi lenguaje puedo generar cosas en la otra persona, puedo incluso crear la realidad de la otra persona, crear experiencias para esa otra persona. Yo estoy generando realidades todo el tiempo, con un simple sí, con un simple no. Si una persona, por ejemplo, te propone matrimonio ahora mismo, tú puedes crear dos realidades, aceptando o rechazando esa oferta. Si tú aceptas esa oferta, pues puedes empezar a crear realidad para tu pareja y para ti, una realidad, no sé, de un matrimonio, de hijos, de una nueva casa, pero si rechazas la oferta, puedes crear realidades, pues no sé, de soledad, tal vez de conocer a otra persona. Entonces, ¿ves cómo el lenguaje genera experiencias? ¿Ya? Todo el tiempo yo estoy creando con mi lenguaje. Eso significa que mi lenguaje no es inocente. Es decir, que todo lo que nosotros ahorita estamos diciendo siempre va a generar algo. Pero aquí viene el detalle, el segundo componente del lenguaje generativo, la conciencia. Y que si yo tomo conciencia de que con mi lenguaje afecto no solo mi vida, sino la vida de los demás, la realidad de los demás, las experiencias de los demás, pues entonces voy a empezar a utilizar un lenguaje de declaraciones, un lenguaje transformador de poder, que en vez de decir eres un tonto, voy a decir, mira, tú tienes un potencial infinito.
confío en ti, yo sé que tú puedes. Em, en todo lo que tú quieras hacer, yo te voy a apoyar. Ahí viene la diferencia. Todos estamos creando realidades ahora mismo, con lo que estamos diciendo. Ahorita mismo, con lo que yo te estoy diciendo, posiblemente estoy empezando a crear nuevos pensamientos en ti, ¿ya? Pero depende de nosotros tomar conciencia de qué estamos creando. Si estamos creando buenas realidades, buenas cosas, o malas realidades, malas experiencias, ¿ya? Entonces ahí viene el detalle del lenguaje generativo, la conciencia, cómo yo estoy utilizando mi lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje también hay que tomar en cuenta que hay dos componentes que son las conversaciones internas y las conversaciones externas. ¿A qué se refiere con las conversaciones internas? Pues es mi diálogo interno. Es todo lo que yo me estoy diciendo a mí mismo y es todo lo que yo estoy pensando de mí mismo. Como les decía hace rato, si yo todo el tiempo me estoy diciendo que soy un gordo, que nadie me va a querer, que nadie me va a aceptar, que estoy solo, que no tengo amigos, que soy pobre, entonces, ¿qué realidad creen que están generando? Lo mismo con sus pensamientos. Yo tengo pensamientos de que no lo puedo lograr, que es difícil, que, que allá afuera hay mucha envidia. Es decir, si tengo pensamientos negativos, ¿cómo creen que va a repercutir en mi vida? ¿Ya? Nuestros pensamientos funcionan como un imán y nuestros pensamientos también crean realidad, al igual que nuestro lenguaje. ¿Ya? Entonces todo empieza por la mente. Nuestra mente es el imán más grande. Por eso es que existe también la ley de la atracción. La ley de la atracción simplemente explica cómo funciona nuestra mente, ¿ya? Y todo lo que nosotros pensamos atraemos. Entonces, este componente se refiere a eso, a todo lo que nosotros nos estamos diciendo y a todo lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. ¿Qué diferente sería la vida, nuestra vida, si empezamos a tomar conciencia de qué es lo que nos decimos y qué es lo que pensamos de nosotros mismos? Que empecemos a pensar que podemos lograr todo lo que nosotros queramos, que tenemos todo el potencial para brillar, que podemos lograr aquella profesión que queremos, que podemos lograr aquella libertad financiera que queremos, que podemos tener la calidad de vida que anhelamos, que somos ya profesionales, empecemos desde el lenguaje, aunque no lo seamos, ya somos doctores, abogados, no sé, lo que tú quieras aspirar a ser, o que ya somos grandes mamás, papás, hijos, en vez de pensar o hablarnos negativo, volcar la tortilla, como decimos, y empezar a cambiar nuestro lenguaje y nuestros pensamientos hacia nosotros mismos. Y después tenemos las conversaciones externas, que se refiere ya al exterior, ¿no? A nuestro entorno. Y es todo lo que nosotros, cómo nosotros nos estamos relacionando con los demás, qué es lo que generalmente nosotros hablamos con los demás, si hay un lenguaje de queja, si por ejemplo cuando nos juntamos con los amigos o en la familia, de qué generalmente estamos hablando, si generalmente estamos hablando de cosas negativas, de noticias negativas, como les decía, de quejas, todo eso igual nos influye. Todo ese lenguaje que estamos teniendo, todas esas conversaciones que estamos teniendo con los demás, pues igual nos influye. Y también nos influye todo lo que nosotros pensamos de los demás, del mundo. Si nosotros estamos viendo el mundo como peligroso, a veces no queremos salir porque pensamos que tal vez nos van a robar, o estamos viendo al mundo desde una mirada insegura, controladora, posesiva. Entonces, todo eso igual nos está afectando. Entonces, las conversaciones externas tienen que ver hacia cómo yo me estoy relacionando con los demás a través de mi lenguaje y a través de mis pensamientos. ¿Ya?
Eh, Quiero terminar esta parte del lenguaje con esta frase que a mí me gusta mucho, y es que hay conversaciones, hay lenguajes, hay pensamientos, tanto internos como externos, que sinceramente hoy, en este momento, ya no merecen ni tu tiempo ni tu energía. Entonces, a veces es mejor empezar a identificar qué conversaciones simplemente hay que eliminarlas de nosotros porque nos están afectando. Ya, ya hemos visto que el lenguaje es parte, es de uno de los componentes del ser. Por lo tanto, mediante mi lenguaje estoy afectando mis emociones, estoy afectando mis pensamientos, estoy afectando mi corporalidad. Entonces, empecemos a pensar qué conversaciones, qué pensamientos, eh, sinceramente ya no los debo tener porque, porque ya no merecen, ya no merecen mi atención. Y donde pongo el foco, pues ahí estoy derramando mi energía, ¿no? Muchas veces digo, ¿por qué me siento tan cansado? Pero no nos damos cuenta que todo el tiempo nuestra mente está trabajando, está pensando, está generando pensamientos. Y a veces hay más desgaste mental que desgaste corporal, ¿no? Entonces ya no gastemos energía en conversaciones y en pensamientos que simplemente no nos están ayudando, sino seamos más conscientes de qué es lo que estamos diciéndonos, qué es lo que estamos pensando de nosotros mismos, qué estamos conversando con los demás y qué estamos pensando del mundo de los demás. Y si hay algo que tenemos que cambiar, pues empecemos a transformarlo, a cambiarlo desde ahora. Reflexionemos sobre el lenguaje y los pensamientos aplicando una herramienta maestra del coaching que son las preguntas poderosas. Y podemos empezar a preguntarnos sobre qué tipo de lenguaje estoy empleando conmigo mismo y qué puedo hacer para mejorar la manera en cómo me hablo. Hablarme con más cariño, con más respeto, con más amor, con más perdón, ya no causándome, ya no hiriéndome a mí mismo, sino más bien hablándome más desde el perdón. También puedo empezar a preguntarme qué pensamientos reiterados tengo de mí mismo y cómo puedo hacer para mejorar lo que pienso de mí. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mis pensamientos de mí mismo? Muy bien, ahora vayamos a otro componente. Hasta ahora ya habíamos tratado sobre el lenguaje y los pensamientos, que lo he englobado en uno solo. Pero ahora podemos ver otro componente que son las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo, que no es lo mismo. Hay ciertas diferencias, ya sea de duración y de características también. Por ejemplo, que las emociones son respuestas inmediatas y espontáneas a experiencias, a estímulos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas caminando tranquilo, chocho de la vida, tal vez hasta cantando, y de repente en el paso de cebra llega un minibús a toda y te da un bocinazo y tú te asustas, ¿no? Entonces, esa respuesta que vas a tener hacia ese estímulo externo no lo puedes controlar. Va a salir ahí. Es una respuesta inmediata y espontánea. Puede ser un enojo, puede ser miedo, susto. Entonces, esa respuesta tú no lo puedes controlar. No es que tú previamente has dicho, no, si yo voy a ir caminando por la calle y si me atraviesa un loco de esos bocinando, pues yo voy a reaccionar con una sonrisa. No, no. No es que tú ya lo has razonado, pensado, sino que ha sido una respuesta inmediata. ¿Ya? Esas son las emociones. Los sentimientos, en cambio, son ya cuando ha pasado un tiempo de esa emoción y tú empiezas a interpretar.
¿ya? Ese enojo quizá que te ha causado ese bocinazo, ya tú empiezas a interpretar. Entonces empiezas a pensar de qué le pasa a este tipo, que por qué bocinea, que el semáforo estaba en rojo, que yo estaba tan feliz, que él viene a amargarme mi vida, no sé, empiezas a ponerle una interpretación a esa emoción y empiezas a recordarla, y no conforme con eso, a veces nosotros empezamos a contarla también, y esa es otra forma de recordarla, y entonces empezamos a ponerle un sentimiento. ¿Ya? Empezamos a poner un sentimiento y empieza a ahondarse más esa emoción, ¿ya? Y finalmente los estados de ánimo ya son persistentes, oscilantes, duraderos, porque son con las cuales nos relacionamos generalmente todo el día. Es más fácil de identificarlo porque hay que preguntarse generalmente en el día cómo me siento. ¿Me siento más feliz o me siento más positivo o me siento más cansado o me siento más frustrado o generalmente me enojo de todo? Entonces ahí ya estamos reconociendo desde qué estado de ánimo nos relacionamos. Como yo les decía, es importante recalcar que las emociones no se controlan, ¿ya? Hasta ahora a veces tenemos la creencia de que las emociones se controlan, pero no es así. Lo que sí se puede hacer es que las emociones se reconocen, se aceptan, se gestionan, se comprenden y se trabajan. Sobre todo se gestionan, se gestionan. Por lo tanto, habría que reflexionar un poco sobre la emocionalidad. Y el primer componente es que debemos conocernos y relacionarnos con nuestra emocionalidad. ¿Qué significa esto? Eh, que no podemos vencer al enemigo si es que no lo conocemos, dice esa frase, ¿verdad? No es que nuestra emocionalidad sea nuestro enemigo, solo estoy utilizando esa frase para que podamos entender un poco. Nuestra emocionalidad no es nuestro enemigo, por si acaso, pero sí debemos conocerlo si queremos relacionarnos bien con él, ¿no? Es como cuando nosotros eh, encontramos la pareja de nuestros sueños y queremos caerle bien. ¿Y qué hacemos? Pues tratamos de conocerla, tratamos de tener reuniones con esta persona, de relacionarnos más con ella. Es lo mismo que pasa con nuestra emocionalidad. Si queremos gestionarla de mejor manera, pues entonces debemos empezar primero a conocerla, conocer qué es lo que nos enoja, qué es lo que nos pone tristes, qué es lo que nos pone alegres y empezar a relacionarnos con esas emociones. Ahí viene el segundo componente, que es no reprimir las emociones, sino sentirlas. Esto es muy importante porque hay personas ahora, hoy en día, aún que viven reprimiendo sus emociones, ¿no? Yo era una de ellas. Me acuerdo que era muy llorona desde pequeña y siempre me decían, no llores de todo, que la gente se va a aprovechar. Entonces, yo he vivido gran parte de mi vida reprimiendo ese estado emocional mío, ¿no? De emocionarme de todo, de llorar de todo, porque incluso me sentía culpable de ser así, ¿ya? Pero en realidad cuando he empezado a conocerme y me he dado cuenta que no es nada malo, no es nada malo sentir tus emociones, vivir tus emociones, porque tus emociones están por algo, tienen una razón de ser preciosa. Dios te ha dado tus emociones para que tú puedas percibir el mundo. Imagínense un mundo sin emociones, sin poder sentir amor, sin poder saber qué se siente con el contacto de un abrazo, de un beso. Entonces, todas las emociones tienen una razón de ser y es cómo nosotros vamos a poder percibir, cómo nosotros vamos a poder entender el mundo. Para eso están las emociones acá. Y es por eso que no es para reprimirlas, sino más bien es para sentirlas. Ahora bien, con esto no te quiero decir de que, uy, siéntelas y no importa si dañas a los demás. O sea, es decir, que si estás enojado, siéntelo.
No, 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 no. Hay que saber gestionar, hay que saber gestionar. Está bien sentirlas, pero la clave está en, en que yo voy a saber sentirla, sacarla, em, pero de una manera de que no pueda hacerme daño a mí mismo ni hacer daño a los demás. ¿Ya? Entonces, por eso está ahí el componente clave que es la gestión. También otra cosa importante de tomar en cuenta en la emocionalidad es que voy a dejar de culparme y de tratarme mal a mí misma por ser como soy. Es decir, que si soy muy renegón, por ejemplo, voy a dejar de decirme, pucha, qué carácter que tengo, por qué seré así, qué desgracia que soy así, no sé, cosas así que a veces nos decimos o pensamos de nosotros mismos, eh, que bueno, pues simplemente es, nos estamos tratando mal, ¿no? Nos estamos culpando. Y desde la culpa, desde la frustración, pues no va a haber un cambio. El cambio simplemente va a venir desde una aceptación de nuestra emocionalidad tal cual es. Desde un aceptar, desde un conocimiento de cómo nosotros somos, porque no solamente tenemos emociones negativas, también hay emociones positivas en nosotros, también tenemos estados emocionales positivos que nos ayudan. Entonces, no es que nosotros nos identifiquemos con ese enojo, no es que nosotros seamos enojones, simplemente es un estado emocional que está pasando, pero no nos define. No es que sean, nosotros somos enojo, o nosotros somos ira, o nosotros somos mucha tristeza. No, no, no. Simplemente son estados emocionales que están ahí. Son pequeñas emocionalidades que están pasando ahí. ¿Ya? No nos identifiquemos con eso. Las aceptaremos y desde el perdón y desde el amor va a poder haber un cambio. Pero si toda la vida yo vivo quejándome, culpándome, entonces nunca va a poder haber un cambio real, ¿no? Entonces empezamos a aceptarnos tal cual somos, empecemos a aceptar nuestra emocionalidad tal cual es y de ahí recién vamos a poder ver cuáles son las cosas que debemos cambiar y cuáles son las cosas que también vamos a reforzar porque puede ser que también seamos muy positivos, seamos tendientes a ser alegres y esto está bien. Entonces, ¿cómo podemos reforzar también estos aspectos? Muy bien, ahora sí veamos otro componente del ser que es la corporalidad. Y cuando hablamos de la corporalidad, ya decía previamente, no solamente estamos hablando de esta materia física que está acá, eh, sino va mucho más allá. La corporalidad tiene ciertos componentes que lo vamos a ver. Pero primero quiero decirles que el cuerpo es un vehículo para lograr todo lo que nosotros pensamos hacer. ¿Ya? Nos permite desarrollarnos en este mundo, nos permite relacionarnos con los demás y a través de él somos lo que somos. Nuestro cuerpo no es independiente de los otros elementos del ser, como de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, porque nuestro cuerpo simplemente está comunicando, simplemente está expresando lo que yo realmente estoy sintiendo y pienso. Por ejemplo, si vemos a una persona que anda de manera encorvada, debemos empezar a preguntarnos qué es lo que está ahí adentro que su cuerpo está reflejando. ¿Ya? Si no es un desvío de la columna, pues puede ser que él está guardando tantas emociones por dentro que simplemente su cuerpo lo está reflejando así, como si llevara un peso en la espalda. Y por eso es que anda un poco agachado, ¿no? Si una persona es esquiva en la mirada, no te quiere mirar, porque la corporalidad también habla mucho de la comunicación no verbal. Entonces, todas esas cosas se están comunicando. Puede ser que tú te encuentres con un amigo en la calle y te pregunte cómo estás. Y tú has salido de tu casa de una pelea con tu esposa. Y cuando ves a tu amigo y te pregunta cómo está, tú le digas, bien, bien, muy bien. Pero tus ojos estén llorosos o tu mano esté un poco temblorosa porque acabas de tener una pelea.
Entonces, con tu boca puedes estar diciendo que estás bien, pero tu corporalidad siempre va a expresar lo que realmente sientas y pienses. Bien, entonces eh, vamos a empezar con un poco del reconocimiento de los componentes de la corporalidad. Entre ellos tenemos la respiración, nuestra postura, nuestra voz, la mirada, pero también hay otros componentes como la comunicación no verbal que les estaba diciendo, que tiene que ver más con nuestros gestos faciales, nuestros posturas corporales, nuestra mirada. También tiene que ver mucho con la alimentación. Somos lo que comemos, ¿ya? Es como si nosotros tuviéramos un auto y ese auto, en vez de aceite de carro, le echaríamos aceite de girasol. En vez de agua, le pondríamos tierra. Y en vez de gasolina, le estaríamos dando, no sé yo, querosén. Entonces, imagínense qué le va a pasar a ese auto si es que yo no le estoy dando todos los elementos que él necesita para funcionar bien, ¿no? Es lo mismo con nosotros. Muchas veces nosotros nos tratamos así, nos damos querosén, nos damos otras cosas que no nos alimentan realmente como deberíamos alimentarnos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos un buen rendimiento, también tenemos que tener una buena alimentación. En la apariencia, podemos decir que es otro elemento de la corporalidad, nuestra apariencia, nuestra imagen, cómo nos vestimos, los accesorios que utilizamos. em, y aquí hay un componente fundamental. Con esto no estoy queriendo decir que nuestra apariencia debe ser ostentosa, sino quiere decir que como estamos afuera, pues estamos reflejando lo que llevamos por dentro, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes de cómo me estoy vistiendo. Si lo que me estoy vistiendo generalmente está sucio, puede ser. No significa que tengamos cosas siempre nuevas, pero lo que tengamos que esté limpio. Entonces, que se vea bien, que nuestros zapatos estén bien lustrados. A veces parece que fueran cosas antiguas ya, pero todo nuestro exterior refleja lo que llevamos por dentro. Si nosotros somos descuidados con nosotros mismos, se va a ver en nuestra vestimenta, en nuestra apariencia, ¿no? Si nosotros nos descuidamos, pues se va a ver igual en nuestra piel. eh, vamos a, Hay algunas personas que tienen a veces 20 años, pero parecen de 40 porque simplemente su piel está reflejando todo lo que está llevando por dentro, ¿no? Entonces, la apariencia hay que saberla cuidar, ¿ya? Y hay otro componente que son las enfermedades, ¿no? Muchas veces, no digo todas, pero muchas veces nuestro cuerpo se expresa mediante enfermedades. Y estas enfermedades simplemente son un reflejo de las emociones guardadas. Por eso es que en nuestro cuerpo está tan conectado con la emocionalidad. Por ejemplo, si yo em, tiendo a enojarme mucho, pero me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo, nunca lo digo, nunca lo expreso, porque me han enseñado a reprimir mis emociones. Entonces lo guardo, lo guardo, lo guardo. Voy a hacer como un vasito, y cada emoción guardada es como una gotita. Entonces, cada que lo guardo, la gotita entra al vaso, otra gotita al vaso, otra gotita al vaso, otra gotita al vaso. Y al final ese vaso va a terminar llenándose y pues cuando lleguen más gotitas, obviamente va a rebalsar. Y ese rebalse, esa explosión emocional, pues generalmente se da con la persona que menos queremos, en el momento que menos queremos y como menos queremos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nuestro cuerpo.
por algún lado tiene que salir esa emoción, no se puede contener ahí. Entonces escapa mediante ya sea un resfrío, escapa mediante un dolor en la espalda, en el cuello, escapa a través tal vez de pequeñas contracturas en la espalda, dolores en las manos, en los pies. Entonces, todas estas cosas te están comunicando que hay algo ahí que no está resuelto, que hay algo ahí de lo que tenemos que ocuparnos, ¿no? Entonces, por eso a eso me refiero a que generalmente ciertas enfermedades pues son emociones reprimidas, ¿no? Son cosas que no estamos trabajando y que nuestro cuerpo nos está diciendo, alerta, alerta, hay algo aquí del cual debes ocuparte. Entonces, debemos hacer una mirada hacia adentro, una introspección para ver qué es lo que nosotros no estamos gestionando bien. Tal vez no estamos perdonando algo, tal vez tenemos un resentimiento, incluso a veces tenemos odios retenidos y todo esto pues afecta, ¿no? Afecta y se refleja a través de nuestro cuerpo. Finalmente reflexionemos sobre la corporalidad, utilizando otra vez esta herramienta poderosa que son las preguntas poderosas. Y puedo preguntarme qué clase de alimentos generalmente consumo, qué posturas corporales y faciales debo cambiar o mejorar, cómo me siento con mi aspecto físico, qué actividad puedo realizar para ejercitarme. Aquí quisiera señalar que el movimiento crea energía, ¿ya? Entonces, si ahora te estás sintiendo cansado, puede ser porque no le estás dando un correcto movimiento a tu cuerpo. Por eso es que se recomienda que no debes de llevar una vida sedentaria, sino que debes darle por lo menos un movimiento de bajo impacto, pero ya movimiento en sí a tu cuerpo, que puede ser caminar, bailar un tiempito, no sé, saltar, o cualquier ejercicio que no simplemente significa ir al gimnasio, pero sí un ejercicio que pueda poner a tu cuerpo en actividad, ¿no? Entonces, con eso ya le estás dando más energía. También puedo preguntarme hace cuánto tiempo no voy al médico, si generalmente me estoy automedicando. Esto es fundamental porque si me estoy automedicando es lo mismo que con el ejemplo del carro que te decía, que yo le estoy dando a mi criterio lo que pienso que mi carro necesita y no es así, sino que periódicamente, aunque no tenga ningún dolor físico, pues tengo que ir a la visita de un médico para ver cómo está mi cuerpo, pero finalmente mi cuerpo es mi instrumento de poder hacer lo que yo quiera. Entonces, sí o sí debo llevarlo a una revisión, a un mantenimiento, podríamos decirle. También puedo preguntarme cómo estoy alimentándome internamente para que esta alimentación, ya sea sana o no, se vea reflejado afuera, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ya habiendo desarrollado eh, algunos de los elementos fundamentales de lo que es el ser, entonces creo que ahora ya está un poquito más claro cómo estos elementos se interrelacionan entre ellos y cómo es pues tan importante que entre ellos haya una coherencia, ¿verdad? Porque si yo no tengo una coherencia entre lo que yo digo, entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento, entre lo que yo hago, entre lo que yo expreso en mi cuerpo, pues va a haber como que una, una fricción, un problema, ¿no? Es como cuando muchas veces decimos, eh, no sé por qué sigo con esa persona, yo ya no siento nada por él o por ella, pero sigo con esa persona. Entonces, tu- tus pensamientos, tus emociones te dicen que ya no la quieres, pero tus acciones
te dicen otra cosa porque sigues con esa persona. Tu interior te puede estar diciendo, aléjate, termina esa relación, ya no estás bien aquí, ya no estamos cómodos acá, pero tú sigues haciendo otra cosa. Entonces, fíjate cómo no hay coherencia ahí entre lo que yo siento, entre lo que yo pienso y entre lo que yo hago, ¿no? Y todo eso crea una fricción, crea frustración, crean emociones em, em, negativas en mí, de tristeza. No me siento bien conmigo mismo porque no estoy siendo fiel conmigo mismo, no estoy haciendo lo que yo realmente quiero hacer, ¿no? Por tanto, eh, cuando hablemos de coherencia, eh, enfoquémonos en que es la armonía que debe existir entre los componentes del ser. Es una congruencia entre lo que pienso, digo, hago y siento. Es decir, que si yo pienso algo, pues eso lo voy a decir, eso lo voy a hacer y eso lo voy a sentir. Si yo siento algo, pues eso lo voy a pensar, eso lo voy a decir y eso lo voy a hacer. Y no va a haber una pelea entre los elementos del ser. ¿Ya? A eso apuntamos cuando hablamos de coherencia ontológica. ¿Difícil de lograr? No, no. Ya hemos hablado que debemos empezar por el lenguaje. Si yo digo que es difícil, pues difícil va a ser porque ya me estoy predisponiendo a eso. Puede ser que sí sea un trabajo laborioso, pero es un proceso. Tener coherencia ontológica en mi ser es un proceso y es mejor adoptarlo como un proceso de transformación, un proceso de aprendizaje, un proceso de evolución, un proceso de mejora. Fíjense cómo cambia la perspectiva ahí. De algo que parece difícil a un proceso de motivación porque me va a causar autorrealización, porque con esto voy a crecer, porque con esto voy a mejorar. Entonces depende mucho de mi lenguaje, ¿ves? Entonces no es difícil, sino que requiere mucho de mi compromiso, de que yo voy a ser fiel conmigo mismo, voy a empezar a preguntarme cómo son mis pensamientos, cómo es mi lenguaje, cómo son mis acciones, cómo son mis emociones y desde ahora cómo puedo mejorarlas, cómo puedo crear más armonía entre estos elementos y así cómo puedo ser más coherente. Muy bien, para finalizar vamos a hacer un pequeño autoanálisis y apuntando a la coherencia. Y ya podemos preguntarnos en qué momentos o situaciones de nuestra vida somos incoherentes. ¿Ya? Puede ser que esté pensando una cosa, pero esté haciendo otra, o esté sintiendo una cosa y diga otra. Entonces, ¿cuándo me está pasando eso? ¿Cuándo hay incoherencia en mis actitudes? Y empiezo a notar, reconozco estos momentos y los empiezo a notar, ¿ya? Y una vez que los anoto, una vez de que los reconozco, una vez de que los identifico, pues me empiezo a preguntar, ¿qué puedo hacer para cambiar estos momentos en los que estoy siendo incoherente para volverme más coherente? ¿No? ¿Cómo puedo cambiar estas situaciones? Si yo identifico, como hace rato les decía, por ejemplo, que yo ya no siento nada por mi pareja, ya no siento nada, pero en mis acciones sigo con él, entonces ya es algo incoherente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llevarlo a la coherencia? ¿Ya? ¿Cómo puedo llevarlo a la coherencia? Y finalmente voy a empezar a preguntarme en qué me comprometo conmigo mismo para ser más coherente. ¿En qué me comprometo conmigo mismo para llegar a ser más coherente? No olvidemos que no hay coaching, sino hay compromiso. Entonces, si uno realmente quiere llevar un proceso de transformación, debe comprometerse con ese cambio,
debe comprometerse con esa mejora. Entonces, ¿a qué me estoy comprometiendo ahora mismo para llegar a ser más coherente? Y bien, eso ha sido un pequeño resumen de la clase que hemos tenido de cómo mejorar mi relación conmigo mismo a través de esta herramienta maravillosa que es la coherencia ontológica. Y si esta información y todo lo que te he charlado hoy día ha resonado contigo, pues recuerda que podemos ayudarte de dos maneras, ya sea mediante cursos personalizados, es decir, con las temáticas que tú requieras. Y estas temáticas pueden apoyarte en la transformación de tu ser o en tu mejor relación con tu familia, a mejorar tu negocio, tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, con tus amigos, con tus emociones, con tus pensamientos, con tu lenguaje y en sí en casi todas las áreas de tu vida, de que como has visto, el coaching es integral, es sistémico y abarca pues todos los elementos del ser, ¿no? Y también podemos ayudarte mediante sesiones de coaching gratuitas. Así que si estás interesado, puedes buscarnos a través del número que está en pantalla y que también se encuentra abajo en la descripción del video. Entonces, este es un llamado para todas las personas que quieren seguir creciendo, autodesarrollándose, pero sobre todo que quieren empezar a vivir la vida de sus sueños, empezar a volverse conscientes de su poder personal y a comprometerse con su propia transformación. ¿No? Finalmente decirte que si deseas ver más clases, más talleres sobre diferentes temáticas y que apunten a la transformación, pues puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones y así te va a llegar una alerta cada que subamos un video nuevo, ¿no? Bueno, ha sido un gusto, gracias por llegar hasta este momento y que tengas un día muy lindo, bendecido. Y en el siguiente video ya estaremos hablando sobre otra clase que ha sido parte del curso que hemos tenido sobre cómo mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, gracias y hasta pronto.